en Marcos capítulo 8, versículo 11 en adelante. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Primero vemos allí que los fariseos piden señal del cielo, para que Jesús diera una señal autenticando su veracidad, lo que él había dicho, de que era hijo de Dios y que era el Mesías, el prometido, el cual habla el Antiguo Testamento, el cual hablaron los profetas. Pero como vemos ahí, que el Señor censura esta hambre de señal de parte de los fariseos. Pero también encontramos allí a continuación la advertencia del Señor en cuanto a estos errores de buscar y buscar en otras cosas y no buscar en Dios, de no poner su fe en Jesucristo, de seguir buscando señal o alguna visión o alguna otra cosa que esté fuera de lo que ya está escrito, de lo que ya Dios había dicho y lo que Cristo venía haciendo ahí en su caminar en estos lugares que el Señor, después de haber alimentado a estos 4,000, había entrado en la barca y se había ido a la otra ribera, y ahí comienzan estos fariseos a preguntarles, a pedirle señal para tentarlo, porque no era que pedían una señal con buenas intenciones. La intención de ellos era tentarle, era probarle, provocarle, para ver de qué manera podían hacerle caer a Jesús en el error. Y es lo que hacían estos incrédulos fariseos y saduceos, como dice Mateo 16:1, ¿sí? Fariseos y saduceos. Todo esto eran aliados, tanto los fariseos, los saduceos, como los herodianos, es decir, los seguidores de Herodes, eran todos aliados en contra de Jesús. Algunos enseñaban falsas enseñanzas, falsas doctrinas, otros buscaban el poder, la fama, riqueza, y otros acudían a los astrólogos, adoraban a cualquier otra cosa, buscaban cosas místicas. Entonces eran grupos de personas en contra de Jesús o de lo que él enseñaba. Entonces estos grupos demandan más milagro como prueba de una declaración mesiánica de Jesús. Habían pedido más señal. Pero como vemos que a pesar de haber visto innumerables milagros, ellos sí querían seguir teniendo pruebas, porque no estaban convencidos de que realmente Jesús era el Mesías
y querían seguir pidiendo señal. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que inclusive los discípulos todavía no creían, estaban cegados todavía a pesar de haber visto multitudes de milagros, multitudes de milagros. Pero habiendo ya recibido pruebas suficientes, Jesús se rehúsa a seguirle el juego a estas personas. Se rehúsa a seguirle el juego, porque ya habían visto suficiente. No le quiso satisfacer su deseo, entonces vuelve a la barca y se va a la otra ribera. Pero vemos también aquí que el Señor Jesús gime en su espíritu, dice allí la palabra. Es una expresión de dolor en el corazón de Cristo. Un dolor en el corazón de Cristo por la incredulidad de estas personas. Por la incredulidad. Vemos en relatos anteriores que estas personas habían cuestionado el poder, la sabiduría de Cristo, las enseñanzas de Jesús, y decían, hecha por el príncipe de los demonios, por Belcebú, echa a los demonios o sana a las personas. Eran personas incrédulas que cuestionaban al Mesías, al Hijo de Dios. Y entonces no creían en el Señor. Y ahí Jesús le dice que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El no creer nada, el cerrar, el embotar la mente y no creer en Jesucristo. Blasfemaban en contra del Espíritu Santo. Jesús le dice, cualquier pecado le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Recuerden que Jesús fue concebido en la Virgen María, pero fue el Espíritu Santo el que hizo la obra en María. Recuerde que el poder del Espíritu Santo vino sobre María. Cuestionaban estas personas el poder del Espíritu Santo obrando en Jesús y a través de Jesús. El mismo Espíritu que lo resucitó de entre los muertos a Jesús. El mismo Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Jesús aquí gime en su espíritu por la incredulidad de estas personas. Le causa dolor en su corazón, pesadumbre, porque los pecadores habían cerrado sus ojos y sus oídos a la luz verdadera que había venido. Levantan una barrera en contra del Evangelio. Y es lo que pasa muchas veces en nuestra actualidad, en nuestra generación, como en esta generación que demandaba señal. En nuestras generaciones, y esto generación tras generación va pasando, personas que cierran sus oídos, su corazón al Evangelio de Jesucristo. Así que la señal suprema que iba a confirmar la declaración de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, sería la resurrección, que dice Mateo 12, 38 al 40, la señal del profeta Jonás. Señal no se le dará a esta generación, sino la del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días dentro del pez, Jesús estará 3 días dentro en el corazón de la tierra y resucitará al tercer día. Esa era la señal. Es decir, toda la palabra del Señor se le habló a estos judíos, a estos fariseos. En Lucas 12, 56 al 54 al 56, el Señor le dice, ¿saben distinguir entre el día, la noche, entre un día y el otro? ¿Saben cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor? ¿Saben distinguir eso? Pero no saben distinguir el tiempo que están viviendo. No saben que este es el tiempo que el Señor venía hablando durante todo el periodo de los profetas. Entonces, no sabían distinguir el tiempo profetizado, que Isaías nos habla mucho en cuanto a la venida del Señor.
Pero aquí el verdadero Mesías estaba presente y estos fariseos no creyeron en este Mesías, realizando el Señor obras tales como lo que ningún otro hombre podía hacer. Nadie podía hacer ni puede hacer lo que el Señor hizo. ¿Sí? Le enseñó con una autoridad divina, lo cual tampoco nadie puede hacer, ningún ser humano. Y no podían resistir estas enseñanzas y estos milagros que el Señor había hecho. Le provocaba y le causaba irritación en estos fariseos y escribas celosos de que Jesús iba aumentando su fama, de que Jesús iba adquiriendo poder, por decir así, en la sociedad. E inclusive Herodes decía que Jesús era Juan resucitado. Y entonces buscaban la forma de encontrar alguna falla en Jesús. Y por eso le habían pedido señal de que realmente si Él era el Mesías o no. Pero como dice el Señor, señal no se le iba a dar, sino la del profeta Jonás. Vemos allí en el versículo 15 en adelante, la doctrina de los fariseos y de Herodes y de los saduceos, como dice Mateo 16:2, donde el Señor Jesús también advierte estas enseñanzas, estas doctrinas. Pero Pablo también dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Evidentemente que no solo en la época de Jesús, sino en los apóstoles, e inclusive ahora, se sigue repitiendo esos hechos. Todavía hay falsos maestros, hay falsas personas que se levantan engañando a las personas con huecas sutilezas, con filosofías, con psicología cristiana, como le llaman algunos, con rudimentos del mundo, queriendo adaptar el mundo a la iglesia, traen el mundo a la iglesia. Ya no es que la iglesia va al mundo para predicarle la palabra, el evangelio, para que las personas cambien. No, ahora es diferente. Usted ve en YouTube y ve las cosas, que es todo diferente. Pastores que apoyan el aborto, personas que apoyan la homosexualidad, personas que apoyan el matrimonio entre el mismo sexo, líderes religiosos que hacen todas estas cosas. Evidentemente que la palabra del Señor salió de los púlpitos y solo hay doctrinas y mandamientos y enseñanza de hombre en los púlpitos. Psicología, filosofía, cosas sutilezas, huecas sutilezas, como dice Pablo. Tengan cuidado, miren. Y el Señor acá les dice también lo mismo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y en Mateo 16:2 dice de los saduceos. Sabemos que la levadura es una influencia, es algo que usted pone un pedacito de levadura en una masa y eso se hincha toda la masa. Y es algo que se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor les da esta comparación, le hace en cuanto a la enseñanza y la doctrina. Pero no solamente la levadura se refiere a una mala enseñanza o una mala doctrina, porque el Señor también enseñó que el reino de los cielos es como la levadura. Las cosas pequeñas pueden tener grandes influencias. Algo pequeño puede influenciar en toda la iglesia, en la familia, en la sociedad.
Una riña puede influenciar en toda la familia y separar, dividir el matrimonio, los hijos, la casa, la iglesia, cuando no hay, cuando el Señor no está obrando ahí. Así como la levadura, un pedacito de trozo que uno pone en una masa para hornear y esa masa se infla y sale un hermoso pan horneado con un pequeño pedacito de levadura. Lo mismo pasa con las enseñanzas o con las doctrinas. A diferencia de la influencia del reino de Dios o de los cielos, que nos habla Mateo 13:33 en cuanto al reino de los cielos, haciendo comparación de la levadura, que es la influencia del Rey, de su palabra viva, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es la influencia de su pueblo fiel. A diferencia de la levadura de los fariseos, que era una levadura hipócrita, lo dijo Jesús en Lucas 12:1. Influencia perniciosa del pecado, incluyendo sus falsas enseñanzas, Mateo 16:12. Los líderes religiosos incrédulos querían más señales sobrenaturales, pero se negaban a aceptar la señal más gloriosa entre todas las obras sobrenaturales de Dios que Él había provisto, de la salvación a través del Mesías, a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Esta salvación que enseña la palabra de que el Mesías iba a nacer de una virgen, que iba a ser crucificado y que iba a ser resucitado al tercer día. Y esa era la única señal que iban a ver. Y es la única señal que identifica al Mesías. No tenemos que esperar otra revelación o algo más, no, ya está. El Señor vino, nació de la Virgen María, caminó una vida perfecta, recta aquí en la tierra. Fue crucificado, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre reinando y un día vendrá por nosotros. No tenemos que esperar otra cosa, debemos de creer en eso. Esa es poner la fe en Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo. Por ende, nuestra salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino depende de lo que Él ha hecho, de lo que Él ya ha hecho. Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por nosotros. Entonces, estos líderes religiosos incrédulos querían más señales sobrenaturales, pero como Dios ya había dicho en su palabra de que el Mesías iba a nacer de una virgen, iba a ser crucificado, iba a ser resucitado, y esa señal fue como una piedra de tropiezo para ellos y para los incrédulos. Es como una piedra de tropiezo para todo aquel incrédulo. El Evangelio es una piedra de tropiezo. Romanos 9:31 al 33 es una piedra de tropiezo. Ellos iban tras una ley de justicia por obras, no por la fe. Dice ahí la palabra del Señor en Romanos 9:33: el que creyere en Él no será avergonzado. Pero vemos allí del versículo 31 en adelante que ellos iban tras una ley de justicia, no por fe, sino como por obras de la ley. Por eso Cristo es piedra de tropiezo para todos aquellos que quieran ser justificados por obras y no por la fe en el Hijo de Dios. El cristiano hace buenas obras porque ya es salvo, no para ser salvo. Como enseñaban estos líderes religiosos y aún enseñan en muchos lugares. Tenés que hacer tal o cual cosa para no perder tu salvación, para ser salvo.
Pero si hacemos algo hoy no es para ser salvados, sino porque ya somos salvos. Hacemos lo que el Señor nos manda hacer porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó. Y ese amor está en nuestro corazón. Y eso nos impulsa a hacer lo que Él nos manda hacer. Por amor. La resurrección fue la forma en que Dios, el Padre, autentificó todas las verdades declaradas por Jesús. Pero los judíos no lo veían así. De manera que tropiezan en esta roca que es Cristo. Y como muchos incrédulos hoy día, o muchos que dicen ser cristianos, pero no creen en la obra de Cristo. Solo creen en los milagros, como decía la hermana el otro día, Roxana, de que muchos van por los peces y no por Cristo, no por Él, por los peces y los panes, por las obras, por los milagros y no por el autor de las obras. Y estos querían señales, querían más milagros. Veían multiplicación de panes, de peces, veían cojo levantarse, enfermo ser sanado, muerto resucitado, pero aún querían seguir más señales. Querían más señales. La levadura o influencia de Herodes era su conducta inmoral y corrupta, como vimos ahí en Marcos 6, 14 al 21, cuando toma la mujer del hermano Herodes y la sobrina le pide la cabeza de Juan el Bautista y automáticamente le traen la cabeza de Juan, le matan a Juan el Bautista. Porque quería agradar a los que estaban ahí, porque quería poder, porque quería la influencia del mundo, porque era una persona inmoral, corrupta. Esa es la doctrina, la influencia de estos herodianos o de Herodes, que vemos también en la sociedad en la cual vivimos. Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tristemente eso pasa muchas veces. Pero también había tratado Herodes de edificar su felicidad adquiriendo poder y riqueza e influencias y prestigio. Todo a costa de otro. Y tristemente también pasa eso. En nuestra sociedad, en el mundo, muchas veces tristemente evangélico. Los fariseos eran aliados con los herodianos contra Jesús, como vimos también en Marcos 3:6. De manera que un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo en Gálatas 5:9. Y en 1 Corintios, cuando hubo un problema allí, Pablo también le dice justamente esto: un poco de levadura leuda toda la masa. Porque ahí habían ocurrido ciertas cosas. El hijo tomar la mujer de su padre, cosas inmoral, que no estaban bien delante de Dios. Y eso estaba contaminando la iglesia de los Corintios. Entonces Pablo le dice: si ustedes hacen eso y aceptan eso como iglesia, ese pecado, si como iglesia aceptan el pecado de un hermano y no le corrigen, no le dicen nada, eso va a influenciar a toda la iglesia. Deben corregir, deben arreglar eso. Entonces Pablo le decía: un poco de levadura leuda toda la masa. Una falsa enseñanza, una falsa doctrina te lleva al error y a desviarte de la verdad del Evangelio, del propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Entonces Pablo le hablaba referente a las falsas enseñanzas aquí. Los líderes religiosos querían imponer doctrinas diferentes a lo que Jesús estaba enseñando, a lo que Jesús y los apóstoles habían enseñado. Pero también el Señor nos habla en su palabra, los apóstoles nos enseñaron de que está la palabra más segura y profética, la palabra de Dios.
No necesitamos otra revelación o otras doctrinas que vayan fuera de la verdad de Dios. Debemos de limpiarnos de la vieja levadura, de malicia y de maldad, esa que caracteriza a una vida no salva. Porque alguien que no es salvo te va a enseñar cualquier cosa. Él está capaz en la iglesia y te va a enseñar cualquier otra cosa menos la verdad, porque si una persona salvada, el Espíritu Santo le va a reprender, le va a guiar a decir la verdad. Porque Dios no se va a contradecir. Dios no se va a contradecir. Una persona no salva que no lleva a nada a la vida de Cristo. Porque no aportamos nada a la salvación. No aportamos nada a la vida de Cristo, porque Él ya hizo todo. Nada de lo que nosotros hacemos podemos aportar. Pablo lo decía a los Corintios en capítulo 5, versículos 7 al 8, que debemos de limpiarnos de esa vieja levadura de maldad y de malicia. Y es lo que hacían estos maestros de la ley, intérpretes de la ley. Querían judaizar a las personas, a las personas gentiles que habían creído en el Señor, que tenían que circuncidar, que tenían que no comer tal cosa, que tenían que cuidarse de tal fiesta, un montón de rituales que ellos tenían, que habíamos visto la vez pasada. Tradiciones que van en contra de la verdad de Dios. Entonces Pablo les advierte también ahí a los corintios que tengan cuidado de no ser influenciado por esa levadura de maldad y de malicia. La influencia se genera desde adentro, muchas veces. No viene de afuera, sino de adentro del corazón. Vimos la vez pasada, que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de adentro nuestro. La vida de Cristo dentro nuestro debe ser fermentación espiritual y moral. No solo moral, porque cualquier incrédulo es moralmente, vive moralmente, pero no vive espiritualmente. ¿Por qué vive moralmente? Porque dice la palabra que el Señor puso su ley en sus corazones. Por eso cualquier persona incrédula vive moralmente. No mata, no roba, tal vez no miente, tal vez no engaña. Un montón de mandamientos que el Señor ha puesto en sus corazones, pero no vive una vida espiritual. Esa vida espiritual que nos acerca a Cristo, a reconocer nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestro yo y arrepentirnos. Porque esa es la vida espiritual. Que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Y llevemos una vida en santidad, en obediencia al Señor. Todo creyente debe ser no solo moralmente, o debe vivir no solamente moralmente, sino también espiritual en el ambiente que nos toca mover o que nos toca estar. Eso es lo que debemos de hacer, cada cristiano, cada creyente. Porque es el poder del reino de Dios dentro nuestro lo que hace eficaz nuestro testimonio. No es las buenas obras, sino el testimonio de Cristo dentro nuestro, lo que hace eficaz el testimonio nuestro. Porque podemos estar en un lugar donde nadie nos ve, pero ¿cómo es nuestro testimonio allí personalmente? O nuestros pensamientos, nuestras actitudes ante otras personas, ya delante de otro. Entonces, el poder del reino de Dios dentro nuestro, el Evangelio de Jesucristo dentro nuestro, es lo que hace eficaz nuestro testimonio. No es que yo haya dejado de hacer tal cosa, antes hacía esto, ahora no, porque eso cualquiera lo hace. Cualquiera deja de hacer lo que antes hacía. Cualquiera deja un vicio. ¿Sí? Pero no cualquiera vive una vida espiritual. No cualquiera vive una vida
como testimonio de que verdaderamente ha sido salvado, que verdaderamente es un hijo de Dios. Así que vemos la advertencia aquí contra 4 errores que el Señor le dice a sus discípulos. Vemos el tradicionalismo de los fariseos, el secularismo de Herodes y de sus seguidores, los herodianos, el escepticismo de los saduceos, y vemos también el pesimismo de los discípulos. Jesús les reprochó por su incredulidad, por no ser positivo a la hora de faltarle todo, por decir así, ¿no? Ellos estaban pensando de que no habían traído comida, de que solo habían traído un pan y no le iban a alcanzar. No se acordaban que 2 veces el Señor había multiplicado los panes y los peces. Pero también el Señor le ayuda a salir de su inexcusable pesimismo y restaura en sus corazones el espíritu de confianza y de optimismo. Los apóstoles le dieron una interpretación literal a la advertencia de Cristo en Mateo 16, 11 al 12. Pensaban, no trajimos pan. Y el Señor no les estaba hablando de la levadura del pan. Tomaron literalmente eso. Jesús aquí les estaba enseñando era lo espiritual, las enseñanzas, la doctrina de los fariseos, de Herodes y sus seguidores. La mala influencia, la influencia de malicia y de maldad que tenían estas personas. Como dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Escudriñar los espíritus, ver realmente si proviene de Dios o no, si es del Señor o es un espíritu engañoso que solo busca su propio placer, su propio beneficio y está desviando al pueblo de la verdad del Señor. Entonces el Señor les ayuda a salir a estos discípulos de esa desconfianza, porque ellos habían dado una interpretación literal en cuanto a cuando el Señor les dice que se cuiden, que se guarden de la levadura de los fariseos y de Herodes, y como vimos en Mateo 16, de los herodianos, saduceos, perdón. Entonces hay una tardanza espiritual, por decir así, un letardo espiritual. En Marcos 6:52 habíamos visto que Jesús le había dicho, ¿no entienden? ¿Todavía tienen duro el corazón? Y acá le dice, no entienden, no comprenden, aún todavía tienen endurecidos sus corazones. Tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen. Lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, Jesús estaba citando. Estas personas, estos discípulos del Señor, muchas veces eran influenciados por estos falsos maestros. Por eso vimos la vez pasada que cuando en la multiplicación de los 5 de los panes en 5,000 personas, Jesús automáticamente le dice a sus discípulos, vayan en la barca ustedes mientras tanto que yo despido a la gente. Porque Jesús sabía que el ser humano es muy propenso a agarrar cualquier enseñanza y decir, gloria a Dios, esto es de Dios. Y no nos tomamos el tiempo de examinar si realmente es de Dios o no. Y agarramos cualquier enseñanza, cualquier cosa y decimos, esto es de Dios, gloria a Dios, sí Señor, amén. Y se toma eso y no sabemos con qué intención viene, con qué intención o qué intención tiene en el corazón del que está diciendo tal cosa. Y entonces muchas veces el Señor le había apartado a sus discípulos de estos falsos maestros. Y acá le dice, tienen oído, no oyen, tienen ojo y no ven todavía. ¿De qué le estoy hablando? Ellos estaban pensando en lo material, en lo económico. Y Jesús estaba pensando en lo espiritual.
porque Él era poderoso para multiplicar un pan y que coman los 12 y que coma Él y no sé cuántos otros había ahí. Pero estos discípulos solo pensaban en lo material. Muchas veces el Señor le dice, no se afanen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todo lo que necesitan el Señor le va a dar, le va a dar. Así que no se afanen por eso, preocúpense más por lo espiritual, por su alma, que su alma esté bien, que esté conectada con el Señor, que haya una vida rendida al Señor, que haya una vida espiritual sana en el Señor. No habían aprendido la experiencia pasada que habían tenido, cuántas cosas que el Señor había hecho, cuántos milagros que el Señor había hecho. E inclusive ellos eran protagonistas en estos milagros. Ellos fueron parte del milagro de los 5.000 y de los 4.000, porque ellos repartían el pan cuando se multiplicó. Ellos eran los mozos, por decir así, y repartían la comida a la multitud de personas. Y en este caso no habían tenido esa luz. Es inexcusable no tomar en serio las lecciones de Jesús que nos enseñan, al igual que a sus discípulos, con palabras y hechos. No se debe olvidar rápidamente lo que el Señor ha hecho en nosotros. No debemos de olvidar tan rápido. Hay que meditar en lo que el Señor ha hecho en oración y ello incrementará la fe y eliminará en nosotros ese pesimismo, esa incredulidad. Es decir, a pesar de que pueda venir en nosotros situaciones negativas, eso no nos va a menguar nuestra fe, sino que vamos a creer de que el Señor es poderoso para sacarnos de esa situación y llevarnos a un mejor lugar. Ser optimista, ser positivo. Pero lo extraño es que no aprendemos, hermano. No aprendemos. O aprendemos la mitad. Aprendemos la mitad de todas las lecciones de nuestro caminar. Solo la mitad. De todas las experiencias con Cristo. ¿Cuántas experiencias hermosas hemos tenido con el Señor cada uno de nosotros? Y nos olvidamos. Y cuando viene la situación, cuando viene el problema, nos olvidamos de esas experiencias maravillosas que hemos tenido con el Señor, de cómo Dios nos ha sacado de esa situación. Y hasta nos sorprendió decir, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegó este milagro? ¿Cómo ocurrió esta cosa? Ayer estaba así, no sé, en el piso y hoy estoy acá. Ayer no tenía nada y hoy tengo esto. Nos olvidamos de esas experiencias maravillosas que hemos tenido. Lo mismo que estos apóstoles. Se habían olvidado de lo que habían pasado con el Señor. No aprendemos, o si aprendemos la mitad de las experiencias con Jesús. A veces las experiencias nos llevan a ser pesimistas, negativos. Porque ya pasamos, como alguien dijo, ¿no? El que se quemó con la leche, ve la vaca y sale para. A veces esas cosas nos llevan a ser pesimistas, a endurecer nuestro corazón, a no creer de que Dios es poderoso para revertir, para hacer algo nuevo, para cambiar esa situación. Y esas situaciones nos enseñan lo que no podemos hacer, nos enseña a mirar la vida con una especie de desesperanza, una desesperanza resignada. Si no, ya pasé esto, ya sé, ya no quiero probar más esto, no quiero hacer más esto. O no nos metemos en esas situaciones. Pero hay otras experiencias que también aprendemos y son maravillosas en el Señor. Por ejemplo, nos sobreviene el dolor, salimos de él intacto. Nos ataca muchas veces la tentación y no caemos en ella.
nos alcanzó la enfermedad y nos pudimos recuperar de esas enfermedades, que parecía que nos estaba llevando ahí a la muerte física. Pero pudimos salir de esas enfermedades, nos pudimos recuperar. Estábamos sin recurso, pero hemos salido adelante, sin nada. El Señor proveyó todo. Y esas son situaciones que debemos de tener siempre para incrementar nuestra fe. De saber de que si hoy estamos atravesando alguna situación, el Señor es poderoso para revertir. Creer en sus promesas, en su palabra. Llegamos a no poder más y no nos deshicimos. Como decía Pablo, pareciera muerto, pero no muerto. Pareciera pasando enfermedad, mas aquí estamos. Escasez, mas tenemos todo. Frío, mas tenemos para cubrirnos. Cualquier cosa que pasemos, si nosotros miramos con los ojos espirituales, vamos a ver las maravillas, la riqueza, el poder de nuestro Dios, de nuestro Padre y de todo lo que Cristo ha hecho. No vamos a estar esperando nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas, sino que nos vamos a regir por lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a meditar en ella y a salir en ella de acuerdo a lo que la palabra nos dice. También nosotros muchas veces actuamos de una manera ciega, al igual que los discípulos de Jesús. Aprendamos esta experiencia que tenemos en el Señor cada día, esa experiencia maravillosa que tenemos en Dios. Con fe, Él está con nosotros y nos puede salvar, nos puede proveer todo lo que falta. Que esta experiencia que pasaron los discípulos aquí nos sirva a nosotros, de que ellos podían pensar y ver de que Jesús estaba con ellos y que nada le faltaba porque Jesús estaba con ellos. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Si nos falta algo físicamente o espiritualmente, el Señor nos va a ir proveyendo todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria. Porque Él está con nosotros. No físicamente como estaba con los discípulos, pero está con nosotros espiritualmente. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y en la iglesia. Por ende, Él provee todo lo que falta. Nada nos falta. ¿Sí? Si a mí me falta alguna cosa espiritual, usted tiene. Si a usted le falta algo espiritual, su hermano o su hermana o yo tenemos para complementar. No nos falta nada. El Señor nos ha dado todo. Los dones que le falta a uno, el otro tiene para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. De manera que debemos tener cuidado también con las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Así como el Señor le dijo a estos discípulos, guardaos, nos dice a nosotros también, guárdense, cuídense de las enseñanzas y de las falsas doctrinas, de los fariseos, de Herodes, de los saduceos, que lo único que hacen es buscar el emocionalismo, el poder, la riqueza material, pero no la riqueza espiritual, el poder humano, pero no el poder espiritual para vencer el pecado, para luchar contra el pecado, el poder para orar, para estudiar la palabra del Señor, para estar con Él. Y cuántas otras influencias inmorales que el Señor le había dicho a los discípulos, tengan cuidado de la doctrina de Herodes, inmoral, corrupto. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos guíe cada día en su palabra y nos dé la gracia y la sabiduría para ser esos verdaderos discípulos de Él, que le amen,
que le sirvan a Él. Y que cualquier cosa que recibamos o que escuchemos, podamos examinar por su palabra. Que la palabra sea ese lugar donde podamos filtrar todas las cosas, para que lo puro quede y lo que no es puro se desvanezca, caiga por tierra. Amén.